Vamos a empezar la última jornada, la última sesión de las tardes de diseño y creación que se han creado desde Custal. Pues empezamos la semana de Pascua, la Semana Santa. Entonces, bueno, pues hicimos un planteamiento de traer 3 días a la semana una serie de invitados, de invitadas, para contar pues diferentes temas alrededor del diseño, de la cultura en general. Y hoy tenemos dos invitados, yo diría que de lujo. Son los dos grandes amigos también de la escuela y nos van a hablar de muchas cosas, ¿no? Primero os los voy a presentar. Tenemos con nosotros a Josema Carrillo, que es diseñador gráfico. Ahora mismo está viviendo en Italia, en Milán, pero ha estado vinculado muchísimo a la escuela. Fue director de Kunsthalle en Irún. Estuvo luego también, pasó por Barcelona y desarrolló junto con otros compañeros un estudio, Socrative. Y después ya, pues marchó para Milán, ¿no? Tiene una fuerte vocación también de profesor, es nuestro actual tutor del proyecto Fin de Carrera. Y bueno, pues bienvenido, Josema. Gracias, Tom. Y doy paso a Curro Claret. Curro es barcelonés, diseñador industrial en este caso. Estudió en Barcelona, en Londres y luego tiene un montón de colaboraciones y un montón de relaciones laborales con muchas tipologías de empresas privadas, instituciones, entre las que yo me gusta destacar mucho la Fundación Arrels, la colaboración que tienes con Fundación Arrels, porque es una referencia para nosotros en la escuela. Tú ya eres una referencia, pero ese trabajo en concreto y esa forma de entender, ¿no? lo que son los workshops, que muchas veces suenan, esa palabra no inglesa que suena como muy de workshop y tal, muy de elitista, en este caso es trabajar con la gente de abajo y sacar unos, no sé, al final unos resultados fabulosos humanos, ¿no? Resultados humanos emocionales. Y para nosotros, que sepas que ese trabajo tuyo lo estudiamos, entre comillas, en la escuela, también es docente y también ha desarrollado muchísimos talleres. Francia, Irlanda, Dinamarca, Chequia, fijaros, Brasil, Estados Unidos, Colombia, Corea, Tailandia, también en España, claro. Luego también está con el ADN de la docencia y de la formación clarísimamente integrada en su persona, ¿no? Y aparte fue en el 2013 medalla del FAF, que es una especie de reconocimiento de una asociación importante que hay en Barcelona de diseñadores, ¿no? Por tu trabajo y por tu coherencia, entiendo yo, ¿no? A todo tu trabajo. Y sin más dilación, yo creo que voy a pasar a daros voz. Primero, sí que es cierto, Josema, que por favor, dinos qué tal estáis en Milán, qué tal estáis en Italia, que ya sabéis que aquí en España pues se mira mucho hacia allí y nos vienen noticias de todo tipo y como casi el segundo gran epicentro, ¿no? de todo esto. Entonces, ¿cómo estáis allí? ¿Cómo estáis vosotros? ¿Cómo estás tú? Bueno, bien, con 2 semanas de avanzadilla con respecto a España. Es decir, que lo que pasa aquí ahora, pues pasará dentro de una semana o 2 en España, aunque parece que está un poco equilibrado ya todo, ¿no? Es decir, que, no sé, más o menos igual, confinados en casa, con mucha reflexión también y pensando también en lo que va a venir después de todo esto, ¿no? Que según dicen, pues la crisis económica y todo esto. Los escenarios son parecidos, ¿no? Sí, absolutamente. Muy bien, pues adelante, chicos. A mí me gustaría, para arrancar la charla y ya dejaros un poco a vuestro aire, en relación al título, ¿no? De lo que es la charla, ¿creéis realmente que va a haber un principio de algo después de todo esto? ¿Habrá un principio de qué? En realidad. Adelante, compañeros. Bueno, Curro, primero, gracias a todos por venir, gracias a la escuela porque de una manera extra ha creado esta plataforma
de contenidos, a pesar de que soy consciente de la dificultad que requiere, ¿no?, la adaptación a la formación online de un día para otro prácticamente, como ha sucedido. Pues gracias a Curro también por aceptar la invitación, Curro, de este diálogo, porque claro, por todas las cosas que ha dicho Tomás, ¿no? Eres un referente para la escuela y, desde luego, para mí también. Y creo que tu voz, si era importante antes de todo esto que ha pasado, pues ahora se hace imprescindible, creo, ¿no? Por los principios que rigen un poco tu trabajo, cómo entiendes la labor de diseñador, la labor del diseño y todo lo que cuentan tus piezas, ¿no? Las piezas que generas, ¿no? Entonces, bueno, muchísimas gracias, tío, por aceptar esta invitación al diálogo. Joder, cabrones. Entonces, di, Curro. No, hombre, que es súper gustosísimo agradeceros a vosotros la generosidad que desprendéis siempre y esas presentaciones ahí que suenan en fin, a no sé qué. Gustosísimo, claro, ¿no? Kunstal, estáis ahí, lleváis ya muchos años dejándoos la piel por lo que creéis y lo transmitís ahí en todas vuestras acciones. Entonces, siempre fantástico estar ahí con vosotros, seguro. Gracias. Bueno, pues muy bien. Dicho eso, las presentaciones, claro, antes hacías alusión al título de la charla, tanto tú, Curro, como tú, Tomás, ¿no? En realidad, esta frase nace de una serie de reflexiones motivadas por tantísimas imágenes que nos está dejando esta crisis, ¿no? Esta pandemia. Imágenes, joder, de muchas naturalezas, imágenes científicas, naturales, políticas, económicas, sanitarias, sociales, conmovedoras, emocionales. Pues no sé, hay desde cosas muy feas, muy brutas, que jamás pensábamos que íbamos a ver, ¿no? Hasta cosas muy bonitas, ¿no? Pues todos tenemos en mente todo lo que nos está dejando esto, ¿no? Entonces, pues nada, la charla viene un poco de esto, de un repensar el principio y sobre todo viene a partir o a raíz de una imagen, de un vídeo que ha salido estos días en los medios de comunicación italianos y que a mí me fascinó por todo lo que conlleva esta imagen, ¿no? Porque creo que construyéndola y desarrollando toda la simbología y toda la realidad que contiene, pues podríamos tranquilamente generar un guión para hablar un poco de nuestro trabajo. Del trabajo de los diseñadores con absoluta humildad y por supuesto, también colaborando con muchos sectores, muchas industrias y muchas formas de trabajo, ¿no? Que esto es evidente. Entonces, si os parece, partimos un poco de esta imagen que os queremos poner como inicio para a partir de ahí desglosarla y generar un guión para hablar un poco de todas estas cuestiones, ¿no? Es el vídeo. Entonces, bueno, la imagen es un vídeo de una misa, de una liturgia realizada en el tejado de una iglesia en Nápoles. Lo vemos y después empezamos como charla. Santo sia con tutti voi che ricordiamo a celebrare l'Eucaristia in un modo del tutto inusuale, ma provvidenzialmente bello. Provvidenzialmente bello. Il Signore viene a parlarci ai nostri cuori. Il Signore, come dice in questa domenica, viene a diffonderci coraggio, speranza e gioia. Questa è
farisei dicevano quest'uomo non viene da Dio, è chiesto dinanzi a lui. Parola del Signore. Ci ricorderemo di quello che abbiamo vissuto come segni di amore per questo desiderio di stare insieme, però dobbiamo dimenticare quando siamo sempre in questo momento, perché forse ci illuminerà, ci renderà nuovo, ci renderà più buono, più bello, e vedrà la nostra società più bella. La bella è questa. Continuamos con la charla. Bueno, pues claro, una imagen con una gran carga emotiva y muy potente desde un punto de vista enérgico, ¿no? Energético. Ayer la comentábamos con Curro y desgranábamos un poco todas estas cuestiones. Claro, la fascinación viene desde un aspecto también cultural, un aspecto cultural de una escenificación de la crisis que estamos viviendo casi mediterránea, ¿no? No sé si esto lo podemos entender o lo podríamos ver en el norte de Europa, esta expresión así como descarnada, ¿no? de una liturgia como institucional, ¿no? Curro, no lo sé, ayer hablábamos de esta imagen y decías unas cosas, bueno, que podríamos desgranar aquí como hilo conductor de lo que queremos contar hoy, ¿no? Sí, yo creo que de las imágenes que estamos viendo estos días y de esa mezcla de espontaneidad, de ingenio, de desquitarse de ciertos tapujos, de ciertos prejuicios, seguro que es de las más chocantes y que venga precisamente de un estamento que creo que todos tenemos asociados pues, a unas prácticas como muy, muy difíciles de mover y muy ligadas a una institución y a una arquitectura, a un espacio también pues, con una magnificencia, un poderío que hayan, con esa naturalidad, hayan hecho ese gesto de subirse al terrado y con un esfuerzo tan medido, ¿no? Simplemente colocar una imagen detrás y una mesa, un megáfono, son capaces de ir a la esencia de su actividad y hacerlo con una dignidad. Entender también todo ese espacio, todos esos balcones que se convierten en pequeños, no sabría, teatrillos o palcos, en fin, yo creo que es esa capacidad de entender las circunstancias y de hacer un paso para afrontarlas. Me parece también de una respuesta de sabiduría y en fin, que recoge muy bien parte de lo que ahora necesitamos, ¿no? De reaccionar en el minuto uno y allí no hay que empezar a tirarse de los pelos o en fin, las lamentaciones esas fáciles y peligrosas, sino afrontar tranquilamente la situación. Sí, desde el principio, en esta escenografía, pues casi, a ver, no es eso, pero casi apocalíptica, ¿no? De humildad, sobre todo, ¿no? De humildad y desde el principio, pues empezar a comunicar un poco tu voz y lo que pues estas personas quieren transmitir, etcétera, ¿no? También a mí me fascina esta imagen ligada mucho con la cultura y desde un punto de vista aparentemente muy superficial, ¿no? Pues ligada a movimientos cinematográficos en Italia, por ejemplo, el neorrealismo italiano, con Pasolini, Fellini, incluso almodovariano también en España, ¿no? Con esta mezcla de colores, de vida, no lo sé, de falta de prejuicios por los contextos, ¿no? Me parece muy interesante de analizar esta imagen y la relaciono muy directamente con un proyecto tuyo, que es tu pieza, que es un banco para iglesia, que se llama Por el amor de Dios.
hay conexiones ahí, ¿no? Bueno, entre tu pieza y estas cosas que hemos visto. No sé si quieres hablarnos un poco de ella. Sí, mira, como la manera como lo dices, me hace pensar el vídeo que ahora nos mostrabas de la misa, de cómo es posible efectuar esa asociación tan fuerte que tenemos del aparato físico de la iglesia, la catedral, esa arquitectura de bloques que tiene tantos siglos, y separarla un poco de la parte más espiritual, ¿no? Y de entender que digamos, la herramienta, el equipo, el medio, como pueda ser una construcción, y esa espiritualidad, pues pueden tener, digamos, relaciones diversas, ¿no? En el proyecto que hicimos nosotros, en mi caso, con el banco que te refieres, pues ahí intenta, en cierta medida, preguntarse, ¿no? Bueno, o de hecho recuperar literalmente esa arquitectura, esas construcciones habían sido en el pasado utilizadas para acoger a personas con pocos recursos para que pudiesen dormir y de hecho hay una parte del discurso católico que habla de fijarse en aquellos que están más vulnerables, pues más que dar una solución era plantear un interrogante, ¿no? Y cómo una acción con un esfuerzo muy pequeño, como es repensar un banco de iglesia para que se pueda abatir y permitir a alguien dormir, pues cómo eso plantearse si eso hoy a día de hoy puede ser, ¿no? Y si no es esa respuesta, desde esa institución o desde un equipamiento, incluso sin hablar de la cuestión espiritual, todos esos equipamientos urbanos que tienen un uso muy puntual, pues cómo somos capaces de optimizar, de sacarles partido, de poder aprovecharnos de esas infraestructuras. De ese proyecto, mira, digamos, ilusión enseñar cómo empezó y dónde estamos ahora. Ahí han pasado casi 10 años y este fue, digamos, la primera versión que hicimos en una galería, ¿no? El rediseño de un banco, arriba son unos rendes ahí a saco, abajo es el primer prototipo que hicimos con el respaldo que se abate. Hemos hecho varias versiones y la última, que es esta está desde hace unos meses, se está utilizando en Barcelona. Hemos hecho en una iglesia en Santana y allí lo que hemos hecho ha sido tunear un banco existente con una tabla que le añadimos, una tabla que está colocada en el respaldo durante el uso, digamos, litúrgico, intenta pasar más o menos desapercibida y luego, pues, con un sistema pensada para que se pueda hacer, en este caso la hizo el Klaus, es un ebanista del barrio, pero pensada para que eso se pueda hacer en muchas otras banistas de manera muy fácil y así muy en plan bricolero, veis ahí como una entrega, en fin, resolviéndolo de manera muy poco sofisticada para permitir, pues bueno, para que pueda tener ese doble uso. ¿Qué uso está teniendo en Santa Ana? ¿Se está utilizando esta instalación, estos bancos? Justo en este momento, claro, con el tema del virus, pues bueno, no están haciendo ellos un servicio de acompañamiento, de ayuda, pero no pueden abrir la iglesia, ¿no? No pueden hacer ese uso.
bueno, hasta el momento en el que las autoridades pues lo permitan, entonces volverá. Ellos en concreto, Ok. Santa Ana está muy con el colectivo de chicos migrantes que llegan muy jóvenes y que se encuentran pues sin acompañamiento, sin ninguna estructura que les permita ahí casi sobrevivir. Ok. Bueno, sí. A ver, volviendo un poco a la imagen del inicio, también pues la analizabas desde lo colectivo, ¿no? Desde la acción colectiva de, bueno, de provocar cosas, de hacer actos, de generar actos, la acción hecha entre muchos. Pues otra de tus piezas también, que es un poco la ha citado Tomás, que es la de el trabajo que realizas, que me consta que sigues realizando con la Fundación Arrels, ¿no? Y que parte un poco de tu pieza T300, que es una pieza casi de ferretería, bueno, que permite la construcción de mobiliarios hechos de una manera muy intuitiva, ¿no? Pero que el resultado, joder, pues al final hay un trabajo de diseño muy, muy potente, ¿no? Si cuentas un poco este proyecto también, ¿no? De lo colectivo, cómo eh, te Sí, metes como diseñador, ¿no? A generar estas acciones, ¿no? vale. Sí, claro. Para mí, de hecho, el otro día precisamente leía una definición de una escritora estadounidense, Toni Morrison, que decía algo así como la función de la libertad es dar libertad a alguien más, ¿no? Si pervertimos un poco, si utilizamos eso y lo tiramos a nuestro terreno del diseño y decimos casi el diseño, la función del diseño es casi dar diseño a alguien más o facilitar diseño. Esta idea que tú dices de, de lo colectivo y de cómo el diseño conecta, pues yo creo que afortunadamente, y en las escuelas seguro que vosotros lo constatáis, hay una conciencia creciente, fuerte, de entender que nuestro papel como diseñadores, pues tiene la oportunidad de impactar en las personas y de hacer, y sobre todo en esos colectivos más vulnerables donde difícilmente los podemos entender o considerar como el cliente habitual del diseñador, ¿no? Los colectivos que no tienen recursos, ¿cómo lo hacen para llegar al diseñador? Bueno, el proyecto este que comentáis empieza de manera muy improvisada, ¿no? Hay un interés ya anterior por mi parte de los objetos hechos a medias, los objetos no acabados, de implicar a los otros en los objetos, y en este caso ya se dirige en un primer momento a ese tipo de colectivos, ¿no? Y ahí empezamos con la Fundación Arrels en el 2010 con esa pieza metálica que veis por aquí, probando, ¿no? Probando a ver si esto de hacerse un taburete puede conectar con personas que han estado en la calle y puede ser parte del proceso de recobramiento, de acompañamiento, de refortalecimiento de estas personas, ¿no? Entonces la pieza intenta hacer accesible, hacer muy fácil, de alguna manera se concentra en el punto de unión, técnicamente el más conflictivo en un taburete, para ayudar a resolver esa unión a través de materiales encontrados, ¿no? Cada uno de ellos traía materiales y de una manera muy directa, ya veis ahí, sin igual ahí era en parte, yo era un poco exagerado, no os preocupéis chicos, dejar las maderas, vamos a probar si con muy poco ya es posible generar algo de valor, ¿no? Y eso empezamos en el 2010
Y bueno, y desde entonces hemos ido haciendo diferentes pasos, ¿no? En materiales recogidos, le añadimos luego otro elemento para sujetar, para hacer taburetes más grandes. Luego también hicimos lámparas por ahí con la misma pieza, le hicimos un agujero para el portalámparas. Y hemos hecho mesas también. Bueno, hemos ido investigando un poco, hemos ido estirando, ¿no? A ver hasta dónde eso nos permitía. Para mí, en esos 10 años que llevamos, todavía es un misterio qué, qué puede, qué impacto queda en estas personas, ¿no? Que, de qué cómo recogemos, para qué sirve esta pieza, qué uso, en fin, hay muchos elementos ahí que no es fácil cuantificar, pero de alguna manera hay la sensación de, de que esto nos está dando un recorrido, que nos invitan a participar, que está generando una microactividad y bueno, y que también y que hay un reconocimiento económico en estas personas que participan. Entonces, bueno, estamos precisamente en este momento ahora en Arrels dando un paso más con el proyecto para darle un soporte y una viabilidad comercial, pues en una escala pequeña, pero hacerlo más accesible, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Muy bien. Es que realmente, bueno, siempre me ha entusiasmado un poco, te he oído hablar muchas veces del concepto de reutilizar frente al reciclaje, ¿no? Generando una apología casi de la reutilización frente al reciclaje, porque la reutilización no requiere un gasto energético, es decir, la cosa ya está hecha y tú la reutilizas de otra forma, ¿no? Sin embargo, el reciclaje requiere siempre un gasto de energía, de combustión, de cosas ahí y esto me entusiasma. Y otra de las cosas que me parece muy adecuado a colación de este proyecto es que, bueno, creo que fue con la Fundación Arrels que diseñaste las tiendas camper de Barcelona y de Madrid, ¿no? Con muebles fabricados a través de esta pieza, con estos taburetes, y del cual nació otro proyecto, que es el de las lámparas para metalarte, a partir de los restos, retales de cordones fabricados por Camper para sus zapatos, ¿no? Entonces, te quería preguntar cómo es esta relación entre un proyecto que inicia como con un concepto social, ¿no? Y que, bueno, se inmiscuye en una red empresarial, ¿no? ¿Qué respuesta tienen las empresas y estas firmas como tan interesantes, potentes, ¿no? En recoger estos proyectos, ¿no? No lo sé, ¿cuál es la experiencia ahí? Sí, para mí, por un lado, diría que hay una, en la sociedad, ¿no? Nos gustaría pensar que hay un interés, hay una sensibilidad real por, por, por entender que la actividad que hagamos tiene que estar atenta a esos ámbitos que hablábamos antes, ¿no? A los que son más vulnerables, a los que quedan apartados y, y en ese sentido, pues desde el sector de la empresa, claro, está atento y ve que esa sensibilidad pues conecta cada vez en más gente y, bueno, y ahí es donde empieza, digamos, un diálogo delicado, porque evidentemente eso, ¿por qué una organización se mete a hacer ese tipo de cosas? ¿Cuánto puede haber de valores
y de convicciones reales, cuánto hay de aprovecharse de esa situación. Es muy difícil establecer ahí las motivaciones que hay detrás de las acciones, ¿no? Pero bueno, surgió esa oportunidad, como tú dices. Empezamos con Camper, vieron las lámparas y salió la oportunidad de hacer una colección. Entonces, para mí, incluso aunque hayan riesgos, yo lo veo, son proyectos de escala muy pequeña, son laboratorios, son experimentos, vamos a probar qué pasa. Arrels lo ve en positivo, pues me parece genial que una empresa con sensibilidad, con cuidado, como Metalarte, pues se meta a hacer estas cosas. Y bueno, y les da una pequeña oportunidad, una pequeña actividad, además remunerada, obviamente, para las personas que participan. A mí me parece que eso debería ser cada vez, o sea, es un espacio que cada vez se tiene que generar de manera más natural, se tiene que ver como, como tenemos aquí capacidad, tenemos aquí demanda por participar en un tipo de acciones pues, de una complejidad relativamente baja y aprovechémoslas, ¿no? Metémonos aquí a ver qué sucede con esto, ¿no? Hay muchos, a mí por ejemplo esta primera imagen que veis aquí, cuando presentamos el proyecto en Barcelona, pues estaban algunas de estas personas de Arrels y de San Martín de Porres en Madrid, una asociación similar, y ellos no iban con la etiqueta de mira, es que he estado en la calle y no tengo nada más que hacer, sino simplemente estaban haciendo lámparas, ¿no? Y la gente se acercaba pues con curiosidad. Pero esa etiqueta, digamos, de pobres chicos que no tienen más oportunidades, o sea, ahí nadie, eso se desconocía, simplemente se estaba hablando de un objeto, ¿no? Y ahí es donde yo creo que los diseñadores, los que estamos alrededor de la cultura del diseño, pues tenemos una oportunidad grandísima de utilizar nuestro trabajo muchas veces casi como una excusa, como un medio, como una herramienta para generar esas posibles conexiones. Sí, también si piensas en la propia pieza, ¿no? Es decir, es una pieza icónica, es una pieza diseñada, pero es una pieza con una gran carga también de valores éticos, ecológicos, de reutilización. Es decir, la gente es proclive a entender estas piezas con estos valores. No lo sé, que se valora esto en el diseño contemporáneo. Bueno, yo creo que hay una constatación. Sabemos que que lo estamos haciendo todo, que estamos metiendo todo, está hecho una mierda, ¿no? A ver, no dicho así, pero de hecho en Barcelona, ¿no? En muchas otras ciudades, ahí se ha declarado la emergencia climática, ¿no? Antes del tema del virus de ahora, o sea, hay una conciencia de cómo está el planeta y lo delicado o esa dirección tan destructiva que el sistema en el que vivimos lo está llevando. Entonces, hay unas, unas ganas de actuar y de mover y de entender que eso vivimos en un sistema de mercado del capital, o sea, lo que hay es lo que hay y intentar compatibilizar nuestra realidad económica con ese otro, con esa transformación, ¿no? Cuando la gente habla de que estamos en un momento, en una época de tránsito, de un modelo a otro paradigma, pues estamos en un momento de transición. Y en esa transición
pues es donde tenemos que explorar e investigar esas cosas. Nos vamos a equivocar muchas veces, vamos a hacer cosas que no están bien, pero es inevitable un poco pasar por ese ensayo-error, ¿no? Y por buscar modelos un poco a medio camino, ¿no? Y entonces todo ese modelo, en fin, cuestionar de dónde venimos, aprovechar el conocimiento, pero para empezar a poner sobre la mesa otros valores en los que la mayoría estamos de acuerdo y creemos. Claro. ¿Tú crees que la crisis a la que nos estamos enfrentando, la COVID-19, etcétera, provocará un fortalecimiento en la conciencia, ¿no?, personal de las personas en actos simples como el hecho de ir a hacer la compra, ¿no? Y de elegir bien lo que compras? Es decir, no sé, hablábamos antes de imágenes, ¿no? Yo veía el otro día pues unas ballenas varadas, muertas, con 100 kilos de plástico en los estómagos, ¿no? En sus estómagos, o no lo sé, el concepto del plástico, de toda esta crisis medioambiental. La COVID-19, en realidad, muchos expertos virólogos nos dicen que está provocada por la colonización que está generando el ser humano en estos hábitats, que hace que todos estos equilibrios se vayan un poco pues, destruyendo, ¿no? Entonces saltan unas cosas a otras. No lo sé. ¿Crees que esta crisis fortalecerá esta conciencia, estas conciencias? Ojalá, ojalá, ¿eh? Salía el otro día, ¿no? Le hacían una entrevista al pintor, no sé si la visteis alguno, al Antonio López, y le preguntaban un poco, ¿no? ¿Qué pasará cuando salgamos de esto? Y él decía, va que todo irá igual, ¿no? Ya. Yo creo que muchos estamos esperanzados, como tú dices, en aprovecharnos de este momento, en constatar un poco esta bofetada para repensar muchas cosas, ¿no? Y aprovechar esta excusa casi para, para hacer las cosas, para ensayar cosas de otra manera. Para mí el diseño tiene mucho que ver, antes hemos utilizado ese término de laboratorio, ¿no? Hay muchas cosas que no sabemos, intuimos, sabemos que tenemos que cambiar muchas cosas, que hacer muchas cosas distintas, no tenemos las soluciones, hay muchos interrogantes, pero esa idea de laboratorio y de escala pequeña, ¿no? Que hablábamos también antes de cómo en entornos, iniciativas que surgen, que estamos viendo estos días, de vecindario, de la escalera, pues en esos entornos podemos ensayar y podemos aprovecharlos para probar muchas cosas. Y a partir de ahí, pues ser ambiciosos y ser conscientes que al final, en este sistema de capital, el poder, digamos, del puro consumo es que lo tenemos en la mano. O sea, si dejamos de comprar según qué, esos tíos no aguantan. Entonces, hay que estar dispuestos a hacer ese pequeño paso, ¿no? Todos, creo que hay una masa creciente de que está de acuerdo que esto tiene que ir de otra manera, pero falta hacer esos pasos más decisivos, ¿no? Y ahí, pues desde la pequeña escala, o desde la escala un poco más grande, ¿no? En la acción de consumir, ahí ya hay un espacio muy, muy relevante. Claro. Bueno, Eduardo Mendoza decía en un diálogo en Instagram el otro día que esto que estamos viviendo no es más que un ensayo general de lo que será el futuro. Entonces, pues aquí no lo sé. Creo que este desarrollo de conciencias creo que es inevitable, ¿no? Para ser conscientes del cohabitar el mundo y de ser conscientes de las energías que nos quedan y de aprovechar las cosas de otra manera, ¿no? Bueno, Curro, a ver, te doy las gracias también por estar aquí, porque sabes que en Kunsthal estamos desarrollando un proyecto final este año en Italia, que se llama En the Table, que estamos trabajando con 4 personas, 4 artesanos, y al cual, pues,
queríamos que tú participaras, es el principio, y al final no ha podido ser por una serie de problemáticas, dificultades técnicas, burocráticas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, me parecía también interesante escuchar tu voz, ahora que citabas la pequeña escala, pues precisamente en este contexto en el que estamos trabajando en Kunstal, ¿no? Hemos conocido bueno, el proyecto final nos ha llevado a Italia, como sabes. Hemos conocido a cuatro personas, 4 artesanos. Es un proyecto sobre todo de comunicación, pero por la naturaleza del proyecto, por la naturaleza de las piezas que hacen y de los valores que el proyecto tiene, son pequeños personas en contextos pequeños que están haciendo acciones como muy pequeñitas para ellos, ¿no? Claro, el proyecto desde la comunicación se ha enfocado con el propósito de comunicar los valores que vemos en estas personas y en sus trabajos, ¿no? Voy a compartir pantalla para que veamos un poco de lo que estoy hablando. Y los valores de estas personas nacen desde el principio de que ellos han decidido en un momento dado dejar lo que estaban haciendo para... Esperar un poco que ahora no sé por qué no me... Ahora. Sí, dejar lo que estaban haciendo para seguir un poco sus pasiones, ¿no? En cuanto a trabajo, etcétera. Pues, por ejemplo, la pasión de Susana la Chirela, que hace cerámica, la encontró en su abuelo. Históricamente, pues su abuelo viajaba, traía cerámica a casa y a partir de ahí, desde la infancia, pues ella tenía como esta pasión por la cerámica, ¿no? La de Paola, que hace tejeduría, y ella está en Lipari, es decir, que en Italia estamos trabajando en diferentes puntos, en la Toscana, en Lipari, pues eso, se encontró con una pasión de manera casi aleatoria, ¿no? Sin pretenderlo. Dejó todo lo que estaba haciendo y empezó a desarrollar este trabajo, ¿no? En el caso de Mauro y Daria, pues ellos viven en Toscana, son vecinos de Susana, cuidan campos de olivo, hacen aceite, siembran árboles frutales con técnicas de cultivo biodinámico y con los restos de madera de olivo pues hacen pequeñas piezas útiles de cocina, tablas de corte, cucharas, etcétera, y todo por un acto de conciencia, ¿no? de necesidad de ralentización que ven por la crisis climática, mucho antes del COVID-19, etcétera, que estamos viviendo, la conexión con el viviente, como ellos lo llaman, que hoy, pues con el COVID-19, se hace más que nunca, esta conciencia, como decíamos, se hace como evidente, ¿no? Pues todos ellos tienen una fuerte vocación didáctica, de mostrar artesanía, de mostrar trabajos que, como decías tú, ayer, Curro, pues ya estaban allí antes, ¿no? Y lo muestran de una manera transparente. Entonces, muchos de los valores que estamos encontrando en ellos, pues reflexionan sobre la idea de libertad, la conexión con el medio ambiente, con el viviente, la gestión del tiempo, el concepto del tiempo, la espiritualidad en el trabajo, lo social, la conexión con lo social. Susana trabaja en un centro de acogida de niños con familias problemáticas. Por las mañanas, pues hace labores del hogar, de la casa, labores que se necesitan, y por las tardes enseña cerámica a los niños, ¿no? Paola está haciendo un proyecto en cárceles sicilianas para enseñar la tejeduría a mujeres presas, ¿no? Pues como un modo de enseñarles una labor, pero de enseñarles también un modo de expresión, un modo de expresión artística, etc.
bueno, es un proyecto que estamos desarrollando en este momento, que dentro de poquito se verán los resultados porque los chicos lo presentan ya a finales de junio, creo. Entonces, nada, me gustaba un poco la idea de compartir contigo una reflexión en torno a este proyecto, ¿no? A la pequeña escala, a las pequeñas cosas y, sobre todo, bueno, teniendo en cuenta que tú ibas a ser uno de los participantes en este proyecto, pues hablar contigo un poco de estas cuestiones, ¿no? Me consta además que has trabajado también en entornos de artesanía y me gustaría ver un poco tu opinión. Sí, realmente, mira, la manera como lo describías, yo creo que ilustra de manera muy natural cómo esos proyectos tienen un impacto en el medio, en los recursos materiales, en entender lo que significa un individuo viviendo en este planeta llamado Tierra y en lo que sucede en el entorno incluso más próximo con las personas, con esos otra vez, con esos colectivos un poco más vulnerables, ¿no? De repente esas cosas se relacionan de una manera muy fácil y esas conexiones, ¿no? Cómo trabajar con lo básico, con lo que está cuando abro la puerta de mi casa, entender el valor de esos elementos, ser capaz de transformarlos con el cuidado para no hacer daño y para generar una conexión allí, tanto con esa transformación, con el entorno, con el objeto, con las personas, con esos que están ahí en situación más difícil. O sea, es como de repente vemos allí una especie de microcosmos, de microequilibrios que están respondiendo muy bien a esa situación, a lo que está pasando allí, ¿no? Ese equilibrio en esa escala nos resulta mucho más comprensible, más fácil que cuando pasamos a otras escalas, a otras dimensiones, de repente parece que ciertas cuestiones se van complicando y ciertos impactos se van descontrolando, ¿no? Entonces, claro, supongo que el reto de este uno a uno, de esta escala pequeña, es encontrar las estrategias para que eso pues, pueda ser viable, sostenible en términos, en todos los sentidos, ¿no? Y que alguien pues honradamente pues pueda ser capaz de vivir haciendo ese tipo de desarrollo y de actividades. Claro. Hay experiencias tuyas bueno, en contextos artesanales, con artesanos, etcétera. Me consta que las has desarrollado. Pues estaba el proyecto que me contabas, ¿no? De Vic, por ejemplo, que, bueno, quizás no es exactamente artesanía, pero un poco sí, ¿no? Es decir... Sí, claro, hay quizás... Claro, sí que con artesanía, por ejemplo, el sector más de artesanía o quizás con la cosa de la pauma, ¿no? En cuanto a que a veces parece que hablamos de artesanía, lo relacionamos con un tipo de habilidades, de manualidades, de materiales. Estuvimos haciendo un trabajo con un grupo de diseñadores y artesanos en el sur de Cataluña, trabajando la pauma, ¿no? Y explorando pues nuevos usos, nuevas aplicaciones a la pauma, ¿no? Intentando ver el valor que tenía e intentando explorar pues otros entornos donde quizás no era tan familiar, ¿no? Es un reto, por supuesto, ¿no? La gente parece que cuando se habla de artesanía ya le pone una etiqueta o lo relaciona con un tipo de
de aplicaciones y en realidad para mí la artesanía eso es una actitud, ¿no? Una manera de estar en el mundo y de acción, de activar. Quizás claro, el que te referías tú en el caso del sector de los cerdos, ese es un proyecto que se va, fijaros que está en la carpeta de caca, ¿no? Por algún motivo muy concreto. En el caso de la Pauma, pues allí estábamos trabajando como os decía, con esos artesanos y la fibra vegetal, intentando explorar esos nuevos usos, ¿no? Y allí, pues bueno, como también, claro, al final en términos de percepción, la gente asocia unos materiales, unas técnicas a unos usos y supongo que los diseñadores, parte de nuestro reto cuando participamos en estos proyectos es buscar esas conexiones que van más allá de esos contextos y de esas aplicaciones más habituales, ¿no? Con la Pauma pues salía esta urna funeraria para colocar las cenizas ahí del ser querido, no solo en términos de enterrar la urna y que se biodegrada, sino que uno también puede tener esa urna pues en la estantería de su casa, ¿no? Pero las connotaciones que desprende esa técnica, esa tradición, esos materiales, el contacto, todo eso es lo que acaba definiendo bueno, un carácter o un tono o una manera de ser un objeto, ¿no? Igual me enrollo demasiado, José Matío, con lo de los cerdos, por ejemplo. Ese es un proyecto que se escapa un poco, ese busca, no, mentira, este no es. En este caso trabajábamos una problemática muy compleja en Cataluña. Somos tantos habitantes como cerdos. Eso suena ahí, puede sonar un poco, en fin. Hay tantos habitantes, creo que somos casi 7 millones, pues hay casi 7 millones de cerdos en Cataluña. El cerdo, bueno, pues hay una área de Vic en el centro que tiene una producción muy grande de cerdos y eso, pues podéis imaginaros, tiene un impacto muy agresivo en el medio, ¿no? Entonces allí lo que intentamos fue entender nuestro papel como diseñadores. Habíamos hablado antes, Josema, de como mediadores, ¿no? El diseñador como mediador, el diseñador como facilitador, ¿no? No vamos a solucionar una cuestión muy compleja que se nos escapa y que tiene muchas conexiones con muchos elementos, pero vamos a intentar hacer cosas que permitan, en este caso, pues tener, por un lado, un mayor conocimiento de qué significa la cría industrial de cerdos y luego que permita juntar, en este caso, a los distintos agentes implicados en esta industria, ¿no? Y utilizamos aquí perdonaré, ahí la voz pues utilizamos el soporte tradicional del juego de mesa, ¿no? Como bueno, cualquier juego de mesa, el Trivial o este tiene más pinta de el Monopoly, para hablar sobre esas cuestiones, ¿no? Este primero que veis, en cada casilla, esto refleja creo que un cerdo en una granja industrial son los días que vive un cerdo. Y cada casilla pues genera una pregunta en el participante y, en fin, es una dinámica de juego, vas adelante, vas atrás.
y en este caso más de monopoly, ¿no? Donde ya se mezcla la cuestión mercantil y de dinero y uno va tomando decisiones en el juego a través de los cerdos, pues a costa de si le doy de comer peor al cerdo voy a ganar más dinero, si tengo la cría no sé qué. Entonces, como os decía, para mí a veces el diseñador no es el solucionador, sino es un personaje que está para permitir conectar entornos y facilitar comunicaciones. Claro, sí. Hablábamos también, ¿no?, de los ámbitos en los que el diseño, el diseñador puede trabajar mano a mano con el artesano, ¿no? El otro día, o con la artesanía. No lo sé. Bueno, yo creo que, claro, pues en tu trabajo hay muchas conexiones también con estas pequeñas escalas, ¿no? ¿Cómo verías la intervención en el proyecto en Italia, ¿no? Pues con las maderas de olivo, por ejemplo, con los restos de la podadura del árbol cuando se cura? Claro, pues Daria y Mauro, por ejemplo, utilizaban este elemento al principio como combustible para la calefacción, para la hoguera, etcétera, hasta que se dieron cuenta, pues, de que realmente es un material, pues con una muy valioso, ¿no? Por la solidez que tiene la madera, por la calidad de la madera, y empezaron a hacer todas estas piezas, ¿no?, útiles de cocina, sobre todo. Entonces, nuestra estancia allí, claro, decíamos, ¿hasta qué punto la pieza tiene que tener una utilidad, ¿no? Porque también, no lo sé, la abstracción, una pieza abstracta. Veíamos cómo, por ejemplo, pues a los gatos les mola mogollón la madera de olivo, ¿no? Y les gusta mucho lamerla porque desprende un aceite, un aroma, etcétera. Incluso nosotros nos iríamos, muchos de nosotros, a la cama con esta pieza, con este tacto tan especial, tan suave, ¿no? Entonces, decíamos, hostia, y si abstraemos estas piezas, por ejemplo, y no son útiles, o sea, claro, al ser un proyecto de comunicación, nos parecía muy interesante repensar o generar un pensamiento en las piezas, ¿no? De cómo el diseño podría variar un poco entre comillas, la utilidad o el elemento en sí, ¿no? Para trabajar, para ubicarlo en un escenario público, para que tenga valor para el otro, ¿no? Sí, yo creo que allí claro, el artesano tiene ese conocimiento, esa conexión, esa sensibilidad con, ese material, ¿no? Y se genera un diálogo muy único a través de esa experiencia y de esa acumulación de sabiduría. Llegamos los diseñadores sin tener ni idea y parte de la gracia es ese desconocimiento, ¿no? O parte de nuestro valor es que desde fuera, sin esa sabiduría, pues muchas veces y sin el... bueno, todos en nuestro ámbito tenemos unos patrones de conducta, unos prejuicios también, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, lo que va mejor, lo que va peor. Los diseñadores con desconocimiento, al no tener esas barreras, pues ahí en la mayoría de las veces actuaremos para mal y propondremos cosas que no van a funcionar, pero de vez en cuando con ese desconocimiento podemos generar conexiones y podemos abrirlas a entornos que quizás alguien sensato y con esa capacidad de entender, pues lo que por eso, bueno, lo que se ha hecho siempre, porque ha sido lo que de verdad funciona, pues cuando llega alguien y lo hace mal, pues esa especie de accidente, de error, de casuística, de desconocimiento, puede provocar un paso que incorpore algo inesperado y que haga ahí un giro que permita pues que eso llegue a otros entornos
que si no de entrada, pues no hubiese sido tan natural que los hubiese hecho, ¿no? Y ahí hay toda la historia humana de la civilización, pues hecha de suma de accidentes y de casualidades y de cosas inverosímiles que ha permitido hacer unos pasos a la civilización. La última vez que estuviste aquí en Milán, Curro, me trajiste unos barquillos, ¿te acuerdas? Unas galletas así como rotas, porque estaban hechas con, bueno, por personas. Cuenta un poco la historia porque es muy bonita. Yo creo que es un elemento donde el error, precisamente del que hablas, se convierte en el valor, ¿no? En un valor que me parece súper bonito, acojonante. Sí. Sí, ese es un proyecto fantástico. Yo no tengo nada que ver, más que ser un gran admirador. Se llama Arrugats, en catalán Arrugats, arrugados. Y esto lo lleva a cabo una fundación que trabaja con gente con diversidades, capacidades mentales, ¿no? Y ellos intentaron hacer el típico... el canal, lo que le llamamos aquí neula, que es este cilindro de galleta con chocolate, ¿no? Como un puro de chocolate. Exacto. La neula, claro, como cualquier artesanía, hay que saber hacer eso, ¿no? Hay que tener oficio. Los chicos lo intentaban hacer y les quedaban ahí una especie de cosa butifarrada, enmerdada. Y había uno de ellos en concreto que, claro, asustado porque el jefe le pegase la bronca, los iba apartando, los dejaba debajo de un plástico. El jefe lo veía, no le decía nada, pasaban los días y el chaval no le salía, ¿no? Y un día el jefe, pues, realmente hizo ese paso, dijo, hostia, pues eso que no está saliendo, pues quizás es lo que tenemos que hacer nosotros, ¿no? Porque es lo que le sale natural, que es esta especie de papel arrugado. Y eso es lo que hicieron. Entonces, resulta que, claro, en términos de producto tiene muchas virtudes, porque el barquillo este típico, si no vas con cuidado, cuando abres la caja siempre hay 2 o 3 que se estropean. Cuando lo comes se te caen las migas, es como muy complicado todo. En cambio, esta especie de pelotilla te la metes ahí en la boca. El chocolate se mezcla además de una manera, con una densidad distinta, que todavía a mí me parece que lo saboreas más. Y en términos también de comunicación, claro, en toda la mitad de las pastelerías en Cataluña hacen esos barquillos en Navidad, aparentemente son todos iguales. Ellos se han diferenciado absolutamente, han hecho esas pelotillas arrugadas y de hecho ha dado nombre a toda su colección de productos, ¿no? Porque es el producto estrella, los arrugats. Claro, y allí, llegar hasta allí, solo llega alguien que no tiene ni puta idea de hacer un barquillo, que no le sale, ¿no? El auténtico artesano no le va a salir nunca eso. Y cuando le sale uno medio torcido, lo va a descartar porque tiene un rigor y o sea, como ese buen hacer a veces también tiene sus limitaciones. Claro. Bueno, me parece una historia muy bonita de contar. Y creo, seguramente nos hemos dejado muchas cosas por hablar. Estamos llegando un poco pues, a la ronda de preguntas y de cuestiones que sobre todo a ti te quieran preguntar. Así que no sé, Tomás. Sí, si os parece, no, bueno, a ver, si queréis comentar alguna cosa, son más o menos, van a dar menos cuarto. Yo creo que sí que va a dar de sí, seguramente, con más preguntas, ¿no? El tema de abierto al público yo creo que dará de sí. Hacer el comentario solo para ponerlo encima de la mesa para Curro y para Josema. Ha habido un momento de la conversación en la que estabais hablando sobre la influencia del COVID-19 en el futuro, en el mundo del diseño, que si viene para quedarse, si no se va a quedar, hasta qué punto es voluntaria, digamos, la forma de enfrentarse a él desde el punto de vista de la creación, del diseño o del producto, ¿no? Hay un tema que no es voluntario, que es el confinamiento, y es la reflexión sobre el espacio de habitar, sobre el espacio donde nosotros estamos habitando, ¿no?
hay una reflexión sobre las diferencias ahora entre unos y otros que no siempre son económicas a la hora de vivir en los espacios o de sufrir los espacios en los que estamos confinados durante más de 40 días, sino que a veces son circunstanciales, ¿no? Si tengo balcón o no tengo balcón, el valor del espacio abierto, la diferencia entre lo rural y lo urbano, la diferencia entre lo soleado y el sol y la sombra, si estoy o no estoy orientadas mi ventana al norte o al este o al sur, ¿no? Y de repente hay ese tipo de valores, de repente cambian radicalmente la forma de vivir y de sentir toda esta crisis de una familia o de otra, de una persona o de otra, ¿no? Entonces, hay una parte de la crisis en la que estamos viviendo y en la parte del diseño de los espacios yo creo que es evidente y no es voluntaria, sino que es, digamos, es obligatoria. No queda otra más que repensar, rediseñar o redistribuir estos temas, ¿no? Y tiene un poco que ver también con el tema también de la capacidad de conexión, ¿no? Curro hablaba mucho de eso, de cómo un diseñador, un creativo puede entrar en una rutina, en una forma de hacer, un saber hacer, y desde el desconocimiento y desde la falta de prejuicios, ¿no? Pues provocar acciones, ¿no? Y eso mismo yo creo que nos puede suceder ahora casi como en la economía pues, sin recursos y sin medios y para poder salir de ellos, ¿no? Porque muchos sitios donde se suministran, pues ahora mismo hay que seguir, hay que continuar. Y entonces esa nueva forma de ver, ¿no? Yo solo decir otra vez que también, pues con las imágenes que estamos viendo, el otro día veía en Barcelona la Fira de Barcelona convertida en espacio para acoger a gente sin hogar, ¿no? En Barcelona y decían, bueno, hablaban un poco del análisis de la situación que se está llevando a cabo y, claro, después de unos días de confinamiento, al principio era todo muy, muy guay, muy esto, pero empiezan a generarse como tensiones, ¿no? Después de unos días de confinamiento. Entonces, claro, pues ahí también en lo colectivo, creo que desde el punto de vista del diseño, de la arquitectura, de entender estos espacios ahora que, bueno, nos permite la posibilidad de reflexionar sobre estos temas, pues me parece oportuno hacerlo y quizás, joder, pues retomar todo, pero siempre con esta conciencia de la necesidad que puede haber en nuestras ciudades también hacia determinadas personas, bueno, más vulnerables, como decías tú, ¿no, Curro? Sí, a mí igualmente, ¿no? Al hilo de lo que comentas y lo que plantea Ricardo, creo que de las cosas más, algo muy sugerente que pasaba en estas situaciones en las que se sobrepasa, digamos, la cotidianidad como la hemos entendido y llega un punto en el que la gente empieza a tomar unos pasos que probablemente no se habían tomado y empieza a actuar. El ejemplo de la misa, ¿no? De repente eso es, en otras circunstancias es impensable, ese mismo responsable no llega allí porque hay unas circunstancias. Cómo ahora la gente en su casa está transformando, está cambiando, empiezan a jugar los instrumentos, no sé, vosotros hace ping-pong, hacemos nosotros en casa, en la cocina, empiezas a dejar de ver el salón como un sitio donde solo se hace un tipo de cosas y a entender que al final es una infraestructura, son recursos que si le doy la vuelta a esto, pues me va a permitir hacer esto otro, ¿no? Gerardo Gallinger, adelante, si estás por ahí. Hola, sí, ¿me escuchan? Sí. ¿Qué tal? Sí, adelante, buenas tardes. adelante. Buenas tardes. Muy buenas. Varias cosas. Primero que nada,
repetir, felicitar a Kunstal porque independientemente de las charlas, me parece que ahora que ha terminado el ciclo, todas se han hilado, se han juntado de una manera que dan un mensaje bastante claro y unificado de cuál es vuestra idea, con la cual no conocía y estoy totalmente de acuerdo. Después, bueno, lo que han hablado hoy me parece súper interesante. Yo tengo 53 años, soy arquitecto y estoy en la línea también, ¿no? Me estoy bajando de los estándares, digamos, de los estándares de calidad, que los estándares nos están machacando, ¿no es cierto? Y tenemos que volver a estas cosas que ustedes están hablando. Y bueno, y por patear la pelota un poco fuera de la cancha, me gustaría que investiguemos un poco la definición de la palabra confines, ¿no? Y confinamiento. Confinamiento se viene a definir como pena por la que se obliga al condenado a vivir temporalmente en libertad en un lugar distinto a su domicilio, curiosamente, ¿no? Entonces, esto ya me termina de confundir por completo, ¿no es cierto? Y a su vez, los confines son como límites muy lejanos, ¿no? Entonces, ya creo que no estamos ni usando las palabras correctas. Sí. Entonces, ya estamos en un lío total. Y la charla de hoy, que me pareció súper interesante, viene a bajar como un poco todos los decibeles, ¿no es cierto? Viene a como a desenchufarnos, ¿no es cierto? Viene como con estos trabajos que ha mostrado Curro y con estas intervenciones que ha hecho Josema, es como que nos termina de desenchufar y decir, bueno, momento, la cosa es más sencilla, no nos compliquemos, no usemos palabras que no se... volvamos al diccionario, y volver a recalcar la actividad de Kunstal, ¿no? Porque todas las charlas se han hilado, como mágicamente, ¿no? Y han hecho una expresión coherente, eso es lo que quería decir, han hecho una expresión coherente. Nada, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerardo. Sí, gracias, Gerardo. Comparto esta reflexión que haces totalmente. Y te agradezco que la comuniques también. Hubiera estado muy bien que la dinámica de la charla fuera mucho más abierta, ¿no? De participación, etcétera, pero es verdad que la tecnología pues a veces no permite todos los deseos que tenemos, o sea que... De repente delimitar nuestra cotidianidad. Ahora pues eso nos ha venido impuesto, pero verlo como una época en la que uno va a lo mínimo para repensar qué es estar aquí y cómo actuamos y revalorar muchas cosas que dábamos por sentado. No sé. Izaskun. Ay, perdona. Venga, adelante. A ver, simplemente agradecer muchísimo también, estoy muy contenta de veros, porque de no veros nada, pues está guay veros, aunque sea así, ¿no? Pero claro, bueno, claro que sí. He lanzado pensamientos que tenía, pues en relación a lo que habéis ido diciendo, he ido haciendo como un montón de apuntes, porque, he estado disfrutando un montón, me ha hecho pensar mucho y, bueno, quería simplemente compartirlos. Yo, por una parte, me viene mucho a la cabeza las 3 psicologías de Guattari, ¿no? La necesaria, que es la íntima, social y ambiental, como necesarias para que en un fenómeno ecológico suceda, y también aspectos que has comentado, ¿no? A mí me viene a la cabeza todo el rato la idea de los afectos, ¿no? De alguna manera, lo que el feminismo ha ido siempre trabajando, ¿no? Aparecen de repente sobre la mesa los afectos y los cuidados como parte integrada del humano, ¿no? Que se habían de alguna manera apartado, ¿no? De este espacio productivo y menos valorado, digamos, ¿no? Y luego también cuestiones como lo posible, ¿no? El espacio de posibilidad, lo finito, lo infinito, como relaciones que forzamos un poco demasiado, los afectos y los efectos, y luego también la idea de pérdida, ¿no? Es decir, que de alguna manera yo creo que nos sitúa en una relación donde nuestros privilegios, los individuales, tienen que empezar a cuestionarse a todos los niveles, ¿no? Esto me refiero tanto al consumo,
la economía, todo, cómo producimos estas relaciones, ¿no? Del vivir, integrando todo esto que nos rodea, ¿no? Entonces yo creo que lo más necesario y urgente será una especie de búsqueda de la pérdida para obtener, ¿no? Para generar una ganancia en lo otro, ¿no? Para que nos igualemos, ¿no? En esa relación como interconectada, necesaria, ¿no? Y luego también la idea del elogio de la sombra o el wabi-sabi también como modos de observar, ¿no? O plasmar con la idea de contacto, de esencias, bueno, no sé, he ido como apuntando cosas y, estoy súper contenta porque he ido como he escrito cosas y estoy muy, muy a gusto y muy agradecida, no sé, de verlo. Gracias a ti. Muchas gracias. Quizás, adelante, Josema y Curro. No, bueno, decir que yo también estoy muy contento de verte, que hacía mucho que no nos veíamos, que creo que planteas cosas de una manera muy, muy polifórmica, súper interesantes y que desde luego, hostia, pues da para un diálogo a muchas bandas esto que planteas, ¿no? Que estaría muy bien hablar una tarde de todas estas cuestiones que hilan perfectamente con la charla de hoy, ¿no? Sería interesantísimo, Izaskun. Bueno, pues nada, sin más, era por compartir. Y es que recasco también. A ti. Buenísimo, Izaskun, muchas gracias. Sí, realmente poner sobre la mesa esas cuestiones y a mí también me hace pensar todo eso que tú dices, como, ¿no? Cuando se habla, igual está bien, es un poco perverso, después de la manera bonita como tú lo has dicho, pero cuando se utilizan esos baremos como el PIB, ¿no? El Producto Interior Bruto, para medir el supuesto desarrollo, bueno, supuesta economía de un lugar, y no se contemplan todas esas cuestiones, el afecto, el cuidar, la igualdad, los desequilibrios. Claro, hay una presión y una sensibilidad creciente por entender que al final cómo valoramos la salubridad de una sociedad. Pues si no entendemos que esos cuestiones que tú pones son absolutamente vitales, ¿no? Pues es que no es verdad, no funciona. Entonces, son esos términos que suenan como muy que se entienden, que quedan ahí, suenan y luego no somos capaces de articularlos, luego nos cuesta, ¿no? Ponerles el respeto y la dimensión adecuada. Sí, con respecto al error, ¿cómo introduciríais en el apartado formativo el error? Cuando generalmente es desde la formación y desde la educación de diseño lo contrario, intentamos que la gente no cometa errores. ¿Cómo introduciríais el concepto de error o cómo optimizaríais el error en la formación del diseño como valor? Curro, chico. Yo creo que ahí, de una manera muy primaria, ¿no? Le empiezas a pegar patadas a la máquina de que te haga lo que sea para ver cómo responde, ¿no? Maltratas ahí un instrumento para que lo haga mal. Me venía al caso una diseñadora de moda que cogió una barra de hierro y le empezó a pegar al telar para que empezase a salir agujeros en la tela y, o sea, hay una acción con los medios, con las herramientas muy directa, pero luego supongo que a muchos niveles distintos, ¿no? Es para mí el entender que al final la vida o nuestra acción de diseñadores es una suma de factores. Hay algunos que podemos controlar y racionalizar, pero hay muchos otros que está muy bien que no lo hagamos. Y respetar ese espacio o estimularlo incluso, como dices tú, como preguntas, para provocar cosas que no dependen de nuestra decisión. Y ahí hay muchos mecanismos, ¿no? O movimientos
no lo sé, a mí ahora me vienen todo el dadaísmo, ¿no? Las derivas que hacían, cómo ellos provocaban también reglas con trampas y con estrategias para que nunca saliese lo que se esperaba, para romper esa línea previsible que, pues bueno, que responde solo a unos parámetros de nuestra condición. Claro. Y también, bueno, el error entendido como parte del ser humano, es decir, que asumir la no perfección creo que es un derecho, una cuestión muy humana, ¿no? De decir, bueno, pues, hostia, los humanos no somos perfectos y creo que además la experimentación, bueno, creo que Susana aquí decía una cosa muy interesante que la he leído y por eso relacionaba el discurso, que Susana, decías que en el tema del error es importante la sensibilidad del dueño que lo entiende y lo valora, ¿no? Sí. A mí me parece que el pobre chico que estaba haciendo las cosas mal es muy atractivo el hecho de que alguien lo haya entendido, lo haya valorado y le haya sacado partido a esa opción, porque si no llega a ser por el dueño o el jefe, no sé quién es el que se da cuenta, pues se queda ahí los moñigos y un día se van a la basura, ¿no? Entonces me ha parecido muy valioso el talento de la persona que rescata ese error y lo eleva bueno, pues eso, a una marca casi, ¿no? Claro. Bueno, tú como artista, como profesora también hemos hablado muchas veces de esto, ¿no? De dónde está el estilo de la historia, ¿no? De las cosas. De decir, hostia, pues uno que igual no dibuja muy bien, pero precisamente el hecho de no dibujar muy bien hace que las cosas tengan un valor muy especial, ¿no? Exacto. Transmiten otra fuerza, sí, efectivamente. Hay veces que incluso dices, bueno, este dibuja bien, pero es que no tiene ningún alma, ¿no? O este dibuja, le cuesta muchísimo, pero transmite algo que te hace, no sé, respirar más hondo, ¿no? Y sí, es verdad. Hay cosas que son inexplicables, pero que se sienten de una manera muy, muy fuerte, ¿no? Bueno, es que la ubicación de la belleza es un misterio también, ¿no? En este sentido, es decir, que no lo sé. Muy bien. Gaizka. Bueno, en primer lugar, como no, dar las gracias a Josema y Curro, sois unos máquinas, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Y bueno, y compartir con nosotros no solo proyectos, sino también reflexiones y hacerlo de una manera como muy honesta y exponiéndoos y muy valiente. O sea que os doy muchísimas las gracias. También en la línea de la charla de Santi de ayer, ¿no? Que compartía con nosotros muchísimas conclusiones, muchísimas ideas, tirándose a la piscina y en la que, no sé, resultó, bueno, no sé, como muy, muy didáctica también, ¿no? Y en ese sentido yo la pregunta que os quería hacer o la reflexión que yo traía y que tiene que ver también un poco con algo que comentó Santi ayer, yo particularmente en estos momentos de confinamiento, una cosa que, bueno, que me ha servido, que veo que me está pasando mucho es tener muchos momentos de mirar para adentro, ¿no? De mirarte a ti, de observar cuál es tu vida en un momento en el que precisamente es muy extraña, pero en mi caso, paradójicamente, me ayuda a analizarla, me está ayudando, ¿no? Y iba un poco conectando con la charla de Santi de ayer, que hablaba y reivindicaba, hablaba de la intuición y hablaba de la capacidad de diseñar, no tanto mirando al exterior, sino también encontrando soluciones, encontrando preguntas en uno mismo, en una misma, ¿no? ¿Qué opinión os merece todo eso? Bueno, yo oí la charla de Santi ayer y me pareció acojonante, me pareció súper interesante y, bueno, realmente Santi daba en el epicentro de muchas cuestiones, ¿no? Y desde luego esto que comentas también, sin ninguna duda, es decir, que dejar que la intuición
o sea, creer en la intuición que tienes dentro, creo que es un elemento un poco como el error, ¿no? El reconocer el error humano, el reconocer que, bueno, y el hacer caso a esta intuición que no es baladí. Creo que la intuición siempre se basa en una serie que ya lo decía ayer Santi, ¿no? En una serie de cuestiones que has vivido, que lo tienes ahí, que no sé qué, que, hostia, forman parte de ti, forman parte de tus elementos que tienes en la cabeza y de las conexiones que haces con estos elementos, pues esta es la intuición y este eres tú. Es decir, que estoy totalmente de acuerdo en dejar fluir esta energía de cada uno, ¿no? De conocimiento individual. Sí, sí, absolutamente de acuerdo. Sí, a mí, Gaizka, también un poco al hilo de lo que comentas tú, Josema, y conectándolo con el comentario de Susana, me viene a la cabeza, no sé si conocéis a este coreógrafo francés, belga, Jérôme Bel, que él tiene varias obras donde mezcla desde bailarines profesionales a gente, abuelos, gente que va con una silla de ruedas, gente que nunca se ha puesto a bailar, y los pone a todos juntos. Y claro, ellos están trabajando allí, o sea, el tío se lo ocurra, pero al final la cosa es que desprende, o sea, tanto el bailarín profesional súper con técnica como el que se ha metido nuevo, cada uno es capaz de transmitir una belleza, ¿no? Un valor distinto y de alguna manera yo creo que hay esa cosa que hablábamos también de la honestidad, de la transparencia, ¿no? Que para mí, en ese sentido, Gaizka, esa intuición en cuanto a dejar, a permitir que salga sin tapujos y sin pretender que coja los caminos del momento o que se conecte con ciertas prácticas, sino simplemente la honestidad con lo que a uno le pasa como ejercicio, a mí desde luego me parece algo imprescindible, ¿no? Que luego eso tenga interés para otros, supongo que, pues bueno, pues claro, hay que trabajar. Bueno, yo qué sé, ¿no? En este caso, este coreógrafo, pues ellos se lo ocurren, pero que al final no depende, o sea, no solo el bailarín profesional es capaz de transmitir belleza y valor y autenticidad, ¿no? Entonces, reconocer que la belleza y el valor puede surgir de cada uno de los seres vivos. Yo creo que ese es un reto también que tenemos los diseñadores, de facilitar eso. Gracias. Muy bien. Bueno, Carlota, no sé si estás por ahí, nos habla de la pandemia, que a ver si creéis que es una oportunidad para cambiar a una economía más sostenible. Si quieres apuntalar algo, Carlota, o directamente lo trasladamos así la pregunta. ¿Creéis que la pandemia es también una oportunidad para cambiar a una economía más sostenible? Y por extensión, que los diseñadores se lancen más al ecodiseño. Para mí, Carlota, de hecho, la pandemia y cualquier cosa que nos pase ahora tiene que ser una oportunidad para cambiar a una economía más sostenible. La pandemia probablemente nos permite ser más críticos y cuestionarnos más cosas, ¿no? Y ser más conscientes, pues que si ha pasado esta pandemia, ¿no? Tal como nos lo explican, es porque no estamos haciéndolo bien, ¿no? Estamos alterando los sistemas, estamos generando conexiones de entornos que hay que respetar y o sea, es culpa nuestra. Entonces, hay que saber rectificar y aprovecharlo como una oportunidad. Ojalá lo sepamos hacer. Aquí yo creo que también hay una responsabilidad individual, personal de cada uno, ¿no? Es decir, que claro, bien conectado con las pequeñas cosas que hemos hablado con Curro y eso, ¿no? Es decir, que
oye, lo que te compete a ti, al menos que esta conciencia esté como una acción pequeñita y ya está, ¿no? Pues a la hora de ir al supermercado a comprar, pensar en todas estas cuestiones, o a la hora de consumir, o a la hora de vivir tu vida. No lo sé, a mí me parece... La responsabilidad individual tiene un peso muy importante. Pues muchas gracias, Josema. Muchas gracias, Curro. Que ojalá se repita y ojalá lo repitamos, pero en otro formato y en otras circunstancias, ¿no? No derivado de una situación de este tipo. Y que nada, que muchas gracias. Muchas gracias a todos, a todas los que habéis participado estos días, todos los asistentes, todas las personas que habéis estado aquí escuchando, participando, a los ponentes. Pues un aplauso para todos. Sí. El aplauso para nosotros hoy.